Con su venia, presidente. En diciembre del año pasado, el jefe del gabinete de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, hizo una confesión a la prensa extranjera en referencia a la estrategia de seguridad de este gobierno. Dijo: no vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido. Según vemos, no es el único tema importante de la agenda nacional en el que el gobierno no vio la importancia que tienen algunos temas. En este caso, el tema de la educación. Se les hizo fácil culpar a los maestros del desastre educativo, meter a la cárcel a su líder, aunque fuera su aliada, someter a su sindicato y anunciar una reforma educativa que les diera puntos en las encuestas. Hasta ahora, en lo único que han cumplido y a medias es en meter a prisión hospitalaria a Elbester Gordillo, aunque al parecer pronto estará libre. De lo demás, nada. La pretendida reforma educativa se redujo a una reforma laboral bis que ni siquiera se ha podido echar a andar. Emilio Chaifet volvió a escena pública después de que en el periodo electoral había desaparecido y regresó como si nunca la hubiera abandonado la plaza, como si no se hubiera ido de la Secretaría de Educación Pública, y dicen que siempre sí, dice él que siempre sí habrá, llueve o truene, la evaluación, que no hay otra alternativa, dijo Osorio Chong. Se evaluará a maestros y aquellos que resulten con promedios altos serán merecedores de estímulos económicos. Pregunto, ¿serán merecedores realmente de estímulos económicos? Eso es un decir, porque quien tiene la última palabra en este tema es la Secretaría de Hacienda. El documento donde se detalla el programa de estímulos que sustituye a la carrera magisterial, en el numeral 7,3, advierte que quienes hayan logrado los resultados requeridos en los procesos de evaluación y sean merecedores de incentivos y que por falta de presupuesto no la reciban, podrán volver a participar en el proceso de evaluación del año siguiente. Es decir, que no existe ninguna relación laboral o de otra índole o dicho de otra manera, aunque sean buenos maestros o maestras, aunque alcancen los resultados destacados, aunque pasen el sistema de evaluación, no recibirán estímulos si la Secretaría de Hacienda no lo autoriza. Y en épocas de recortes presupuestales, eso está por verse todavía. Recordemos que mediante un escuálido boletín, casi a escondidas porque luego lo retiraron del sitio web, la Secretaría de Educación Pública anunció el pasado 29 de mayo que quedaban suspendidas indefinidamente las fechas para la realización del proceso de evaluación. Quienes se oponen a la reforma educativa quisieron leer esto como un triunfo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En esta lectura, el gobierno habría cedido a las presiones del magisterio disidente, pero equivocaron el camino de sus críticas. Fue el propio secretario de Educación quien suspendió la evaluación con fines electorales. El fortalecimiento de la escuela pública, que debiera ser el eje central de la política educativa, no está ni la encontramos por ningún lado. El objetivo declarado de la reforma se ha topado con la falta de compromiso y con la inacción gubernamental, toda vez que el propio sistema educativo nacional sigue padeciendo graves rezagos. Un prestigiado académico utilizaba la analogía del transporte. Se quiso mejorar el servicio de un camión destartalado que circula además entre topes y baches, simplemente cambiando al chofer como si fuese el responsable del mal servicio. El Estado incumple con su obligación de garantizar las mejores condiciones para la prestación del servicio educativo. ¿Qué ha hecho el gobierno por la educación, además de gastar 5 veces más en la fallida evaluación que en la formación de maestros
como dicen los expertos, ¿qué ha hecho el gobierno para enfrentar y resolver la cruda realidad de las escuelas que nos dejó ver el propio censo del gobierno en 2014? Casi la mitad de las escuelas públicas siguen sin drenaje, un tercio de agua potable, un tercio sin agua potable y el 11% sin servicio eléctrico. Claro, el gobierno presume más y más escuelas de tiempo completo, que siguen siendo una mínima cantidad en comparación del número de escuelas, pero no dice que los padres de familia tienen que pagar los alimentos y no dice tampoco que a veces no se cubre el pago a la plantilla del personal de cocina. Las desigualdades en el acceso y la permanencia en la escuela siguen afectando a proporciones muy importantes de niños y jóvenes. La Secretaría de Educación Pública no hizo su tarea. Prefiere evaluar a los maestros mediante un esquema punitivo, mientras la administración de Peña Nieto no ha sido capaz de proponer un nuevo modelo educativo, cuando no hay nuevos programas de actualización para maestros, ni reforma a la educación normal, cuando persiste la duplicidad de funciones entre las instituciones de formación como las normales, la universidad pedagógica y los centros de actualización. Vaya, ni siquiera han podido echar a andar el programa de tutores previsto en la legislación para docentes de reciente ingreso al servicio educativo. El colmo de los absurdos a los que este gobierno quiere acostumbrarnos es que deja correr una especie de que los maestros son los culpables de todos los errores y todas las torpezas de una burocracia incapaz siquiera de presentar un nuevo modelo educativo. El experto Ángel Díaz Barriga nos ha recordado, a raíz de esta polémica, que la práctica docente es compleja y no solo depende del manejo de información, lo que se mide en un examen. Un docente toma muchas decisiones situacionales que no se pueden medir en un examen como el que se presenta. A la suspensión del proceso de evaluación se sumó un omiso silencio oficial que solo fue roto para proferir amenazas. En lugar de ello, la realidad debió llevar a la rectificación y abrir espacios a los expertos en evaluación. Este gobierno tal vez hubiera tenido un compromiso con la educación, debería hacer frente a uno nuevo, que conociéramos un nuevo, que condujera, como lo dice el experto Díaz Barriga, a una evaluación más compleja, más profunda, donde la escuela sea la unidad de evaluación y no los sujetos, y donde los planes de mejora del proyecto escolar tengan metas evaluables cada 3 años. Durante el debate de la reforma alertamos sobre estos hechos. El secretario de Educación, Emilio Chuaifet, ha creado un verdadero clima de terror y de sinrazones en el sistema educativo nacional. Es por ello que debe de comparecer, debe de explicar las razones verdaderas de sus golpes de timón alocados y explicar por qué incumple la ley en forma reiterada, y debe explicar sobre todo qué ha hecho por la educación nacional, que no sea estigmatizar a los maestros. Es cuanto, muchas gracias.